Hola, bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy te voy a hablar del camuflaje clase 3, aquellos pacientes que podemos compensar y evitar una cirugía ortognática. Y es que tenemos que la maloclusión clase 3, como bien sabemos, es cuando tenemos la mandíbula más adelante que el maxilar o un maxilar más retraído. Y esta imagen me sirve perfecto como ejemplo. Cuando nosotros queremos camuflar un caso, son casos realmente leves, moderados, donde podemos hacer este camuflaje de manera dental. Pero si en este caso podemos ver, fíjense la posición de la mandíbula versus la posición del maxilar. Este tipo de casos definitivamente son quirúrgicos. Y justamente hoy les traigo esta charla para que podamos entender cuáles son esos casos que realmente se pueden camuflar y evitar tener consecuencias realmente desagradables, por así decirlo. En muchos casos son irreversibles en pacientes que tratan de camuflar y definitivamente no se puede. Y pues bien, siempre nos debemos apoyar de lo que es la cefálica lateral, todo lo que es nuestro trazado para poder determinar en efecto cómo está esa proporción ósea, si podemos realmente camuflarlo o no, cómo está el INPA, cómo está el SNA, cómo está el SNB. Y pues es que tenemos también que tener en cuenta que hay unos pacientes que son límite, que pueden perfectamente compensarse, como también pueden ser camuflados, están dentro de esa línea de ser quirúrgicos o compensados. ¿Cómo lo podemos saber? Definitivamente apoyándonos en el trazado cefalométrico y también en qué es lo que desea el paciente, cómo está haciendo. Tenemos que este paciente límite tienen varios tips que debemos tener en cuenta. Una de ellas, que es primordial, es el miedo que tienen a las complicaciones quirúrgicas. Siempre que entramos a quirófano, siempre va a haber un cierto riesgo. Y si el paciente tiene riesgo y tiene temor, y es un paciente que se puede compensar, pues de preferencia vamos a compensarlo. También la disposición económica. En muchas ocasiones el paciente no tiene la disposición económica y lo ideal es compensarlo siempre y cuando se pueda. Hay pacientes que te dicen definitivamente no tengo el dinero, pero son quirúrgicos. De verdad, no se lancen una labor titánica de tratar de compensarlo porque los resultados de verdad muchas veces son desastrosos. Las negativas extracciones dentales. Hay pacientes que sí, en efecto, podemos llegar a compensar, pero no quieren realizarse extracciones de premolares para poder hacer este camuflaje y en muchos casos realmente lo requieren. Entonces, estos pacientes ya nos vamos a la parte quirúrgica y una muy importante es el autoestima del paciente, la expectativa que tenga en cuanto al cambio facial. Es súper importante destacar que con un camuflaje no vamos a tener un cambio facial sustancial y es importante hacérselo saber al paciente. Si quiere un cambio facial, definitivamente la elección es la cirugía ortognática. También debemos entender que cuando nosotros queremos definir, por así decirlo, lo que es un camuflaje, es un tratamiento que va a enmascarar un problema óseo por medio de una sobrecompensación dental. Vamos a tener ciertos límites que debemos respetar para el camuflaje ortodóntico y es que definitivamente debemos tener en cuenta los límites biológicos que nos permiten los dientes y cómo van a ser estos cambios y todo lo que conlleva. Como tenemos, por ejemplo, la estética facial, como bien se los mencionaba. Cuando nosotros hacemos un camuflaje, el cambio facial no va a ser tan radical como quizás el paciente lo quiere. Hay que hablarle claro. En cuanto a la discrepancia esquelética, y aquí les pongo dos cefálicas, vamos a tener las discrepancias leves a moderadas que se pueden camuflar. Una leve perfectamente se puede camuflar, una moderada entra dentro de lo que son los limítrofes. Los casos severos que definitivamente no se pueden compensar, y les voy a poner acá el ejemplo. Si se fijan en esta cefálica lateral, este caso perfectamente lo podemos compensar. Pero ¿cómo nos va a quedar la proclinación de estos incisivos centrales superiores si nosotros
insistimos en compensar este caso. Este caso es quirúrgico. Vean la discrepancia ósea tan marcada que tiene. Para nosotros poder descruzar tenemos que proclinar más estos incisivos centrales y lo que vamos a hacer es sacarlos de base ósea. Y en cuanto a los casos limítrofes, aquí a veces tiende a ser difícil poder tomar una decisión adecuada, pero va a depender de lo que presente el paciente y cuáles son sus expectativas para nosotros tomar la decisión si nos vamos a una cirugía ortognática o nos vamos a algo más conservador como un camuflaje. Ahora, esta parte es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que mientras mayor discrepancia en la inclinación tenemos, más problemas podemos presentar dehiscencias, fenestraciones, podemos sacar los dientes de base ósea. Entonces, si ya de por sí el cuerpo humano es maravilloso y trata de compensar la falla que tenemos con una proclinación del sector superior y una retroclinación del sector inferior, y nosotros incrementamos esto y podemos sacarlo de base ósea, de verdad no pongamos en riesgo la condición periodontal del paciente y ese sector. Cuando es así, definitivamente el paciente es quirúrgico. Vamos a tener el grado de compensación que ya tiene, la proclinación o la retroclinación que tiene. Y por eso yo les voy a traer este caso. Fíjense cómo hubo una sobrecorrección en este caso. Y estos incisivos, fíjense, ya se observan las raíces, están fuera de base ósea. Si le hacemos una tomografía, de seguro tienen una fenestración. Entonces, debemos tener en cuenta las consecuencias que nos pueden traer y hacer un buen trazado, un buen diagnóstico de cuántos milímetros podemos proclinar o retroclinar si queremos hacer un camuflaje clase 3. En cuanto a la mecanoterapia, tenemos varias, como son las extracciones, que en muchas ocasiones se retira el primer premolar de la arcada inferior. Y cuando tenemos un apiñamiento muy marcado, como siempre les indico, va a depender del caso, se puede extraer el segundo premolar en la arcada superior para poder perder anclaje y obtener la clase 1 molar. Vamos a tener, como ya se los mencioné, proclinación de los superiores, retroclinación de los inferiores, expansión del maxilar superior, porque muchas veces tenemos un maxilar bastante constricto, tenemos que tener una expansión. Y nos sirven mucho diferentes aparatologías, inclusive las elásticas intermaxilares, cuando es leve también me va a servir para descruzar la mordida en posterior. El arco adelantado, que va a depender de cuántos milímetros necesitamos adelantar. La técnica Mew, y aquí quiero hacer un stop. Esta técnica es bastante delicada y requiere de un buen adiestramiento, por así decirlo. Si no están duchos en la técnica, si no saben manejar la técnica Mew, no la ocupen. Esta técnica es maravillosa en pacientes clase 3. De verdad que los resultados son fenomenales, siempre y cuando la sepan utilizar. Si no están capacitados, por favor, no la utilicen porque pueden obtener de verdad desastres que en muchas ocasiones son irreversibles para los pacientes. Y el microtornillo para retracción. A mí me parece fenomenal porque nosotros colocamos un tope, como lo podemos ver acá, para levantar la mordida y colocamos un microtornillo en zona retromolar y vamos a retraer. Esta técnica es maravillosa, yo amo de verdad los microtornillos, pero va a depender del caso. Por eso es que debemos tener un buen diagnóstico. Ahora bien, vamos a hablar de ciertos casos clínicos para poder ir adentrándonos en qué es lo que podemos hacer. Tenemos esta paciente, si se fijan, su perfil está bastante aceptable, es una paciente que no tiene un problema facial marcado. Si vemos acá en su sonrisa, es una paciente con mordida borde a borde. Veamos y vamos a analizar un poco, es una paciente clase 3 que está en el límite porque tenemos ciertas cositas que ya se los voy a ir mencionando. Vean la posición del canino, fíjense del lado derecho y fíjense del lado izquierdo. Este canino es deciduo, es un canino de leche. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Retiré primeros premolares inferiores y le expliqué a la paciente. Lo primero que voy a hacer es descruzar la mordida y posteriormente voy a hacer extracciones
de segundos premolares superiores para poder corregir la forma de arco liberal del aplanamiento. ¿Qué tenemos acá? Si tenemos el dientito de leche, fíjense dónde está el canino permanente. Este canino es imposible de retraer, así que vamos a utilizar el premolar para sustituir el canino, en este caso en particular. Vean su cefálica lateral, vean la inclinación dental, es bastante viable el camuflaje, y acá lo tenemos. Se hicieron las extracciones del primer premolar, del lado derecho, y del lado izquierdo el caninito deciduo. Como yo quería primero descruzar la mordida, se me presentaron una serie de inconvenientes al bajar este diente y mucha proclinación. En este caso tuve que usar un bypass para poder bajar este dientito, y posteriormente se hicieron las extracciones de los segundos premolares para poder lograr la clase 1 molar, como acá lo vemos, y así va el caso. Este es un caso que va en proceso. Les muestro otro similar, solo que no es borde a borde, sino que aquí la paciente nos puede cerrar la mordida. Veamos cómo está. Fíjense sus líneas medias, ¿sí? Cómo las tenemos. Y en este caso también se hicieron extracciones de primeros premolares inferiores y segundos premolares superiores. Vean cómo estaba su cefálica, es un caso que, si se fijan en la discrepancia ósea, es bastante compensable, y aquí tenemos el progreso de la paciente. Mejoró un poco el perfil. Como siempre les hago mención, no le podemos garantizar cambios radicales. Y aquí tenemos cómo está la paciente, ya casi coincidente, también es un caso que está en proceso, y veamos su cefálica lateral. Bastante armónico, bastante compensado, están en proceso. Fíjense cómo estaban anteriormente sus líneas medias, vean cómo va ahora, y vean cómo estaba su clase 3 y cómo vamos. También tenemos un poco de retroclinación que lo vamos a trabajar con un arco adelantado. Vean el cambio facial que les menciono. Vean su perfil, cómo mejoró. Y de frente con el hecho de poder cerrar la mordida, cómo mejora el paciente. Ahora bien, veamos su cefálica y cómo ahora está bastante compensada. Nos vamos a un caso más sencillo. Este caso es una paciente, también clase 3, que tenemos sus líneas medias sumamente desviadas. Esta paciente ya utilizó tratamiento de ortodoncia y la trataron de compensar. Si se fijan, la clase 3 molar, pero tenemos clase 1 canina. Aquí sí tenemos clase 3 canina del lado derecho. ¿Qué hicimos en este caso? Hicimos stripping y mucho uso de elásticas intermaxilares. Fíjense cómo era su cefálica lateral. Tenemos una biprotrusión. Y acá tenemos el cambio, cómo estaba, con el uso de elásticas intermaxilares. Ahora bien, me voy a adentrar en otros caminos para ahora mostrarles los casos clínicos que son mal llevados, aquellos casos que quieren hacer labores maratónicas, titánicas, que definitivamente no se pueden. Y aquí voy con este caso. Este paciente es clase 3 y trataron de compensarlo haciendo una técnica mio. Si lo ven de frente, ni siquiera cierra su mordida. Y ahora veamos sus fotografías. Esto pues denota falta de conocimiento. Trataron de hacer una técnica mio que definitivamente nada que ver. Y vean cómo generaron una arcada dental sumamente cuadrada. Este paciente no podía para nada masticar, vean el espacio que tiene, tenía mucho dolor en la articulación, y se les hizo fácil darle unos bloques de acrílico para que tratara de masticar, lo cual es imposible porque se desajustaba. Entonces, aquí, como siempre les digo, si no saben manejar la técnica, hay millones de alternativas. La ortodoncia es demasiado hermosa porque diferentes caminos nos llevan a Roma. Entonces, podemos hacerlo de diferentes formas. Les muestro su cefálica lateral. Vean cómo ni siquiera ocluye. Y aquí tenemos la panorámica. Este es un caso que va bastante avanzado, va muy bonito. Próximamente se los estaré mostrando en otra charla, así que estén atentos. Y ahora este caso. Cuando a mí me llega el consultorio esta paciente, de una vez digo, es una paciente quirúrgica, no hay vuelta atrás. Fíjense en el perfil. Nosotros
Por más que no tengamos rayos X en los ojos, al ver a la paciente ya vemos que ni siquiera puede cerrar la boca. Sin embargo, a esta paciente le ofrecieron descruzar la mordida. Vean la discrepancia tan marcada que tiene. Esto es imposible. Esta paciente le generaron un problema periodontal increíble. Vean cómo está la recesión de este premolar. Fíjense dónde está el canino. Trataron de imitar una técnica que definitivamente, por más que traten de hacerlo, va a ser imposible. Vean la discrepancia. Y ahora les voy a mostrar su cefálica lateral. Siempre debemos apoyarnos en los estudios completos, panorámica cefálica, fotografías intraorales, los modelos de estudio, medir el ancho de los dientes para ver si se puede, cuántos milímetros necesitamos para corregir la discrepancia y si el ancho de los dientes que vamos a extraer nos los va a dar. Acá en este caso, vean, es súper quirúrgico, vean dónde está el maxilar, cómo pueden lograr un camuflaje aquí, es imposible. No conforme con esto, vean la posición del molar, cómo le inclinaron, los premolares donde tiene la recesión, no tiene para nada raíz ni hueso, y ni hablar de los incisivos centrales. Este es un caso que ya operamos, está muy bien y también se los traeré en otra charla. Y pues bueno, muchísimas gracias por el día de hoy. Estaré leyendo sus comentarios, acá les dejo mis redes sociales por si gustan que hable de algún tema en particular. De verdad estoy completamente a sus órdenes y espero con esta charla haber abierto un poquito los ojos y las expectativas que pueden tener hacia el camuflaje clase 3, que es maravilloso siempre y cuando el caso lo permita. De lo contrario, puede ser muy desastroso. Soy Joana Campolargo y nos vemos en una próxima charla. Bye.